Enterrados debajo de capas de silencio y piedra, descansan. No reyes. No faraones. Pero voces, franjen en el tiempo. Gobernaron imperios. Construyeron maravillas. Y durante siglos, pensamos que los entendimos. Pero entonces algo comenzó a susurrar. No en jeroglíficos. No de papiro. Pero desde dentro de la médula de sus huesos. Era su ADN. Y contaba una historia mucho más extraña, mucho mayor y mucho más conectada que cualquier cosa tallada en las paredes del templo. ¿Qué hace que el ADN egipcio sea tan especial? Egipto nunca fue aislado. Su poder vino no solo del Nilo, sino de su posición, balanceada entre mundos. Al sur y el África subsahariana. Al norte, el Mediterráneo. Al este, Arabia. Al oeste, el Sáhara profundo. Y en el medio, un río que llevó cada influencia hacia sus orillas. Desde las primeras dinastías hasta el fin del dominio romano, Egipto absorbió guerreros nubios, nómadas libios, estudiantes de Canaanita, marineros del Egeo, comerciantes anatolianos. Todos pasaron. Algunos conquistaron. Algunos se quedaron. Otros simplemente desaparecieron en la corriente de la época egipcia. Pero dejaron rastros, en idioma, en artefactos y en algún lugar más profundos, en la sangre. Los científicos sospecharon durante mucho tiempo que el ADN de Egipto debía reflejar este mosaico. Pero durante décadas, la evidencia permaneció fuera de alcance. Los cuerpos momificados estaban demasiado degradados. El calor, la humedad, los productos químicos utilizados en el embalsamamiento, todo conspiró para destruir el código frágil bloqueado dentro de sus celdas. Hasta, en 2017, un avance. Un equipo de investigadores extrajo y secuenció el ADN antiguo de 90 restos momificados. Vinieron de un sitio llamado Abusir el Melek, en el Medio Egipto, que abarca más de 1000 años, desde el Nuevo Reino hasta la era romana. Y lo que ese antiguo ADN reveló desafiar las suposiciones modernas. Porque cuando compararon la genética de estos antiguos egipcios con las personas vivas hoy, descubrieron algo completamente inesperado. Los antiguos egipcios no estaban más cerca de los egipcios modernos. Estaban más cerca, genéticamente, a los pueblos antiguos del cercano Oriente. A Anatolia. Al Levante. A los europeos neolíticos. Y el verdadero misterio no era solo quiénes eran. Es por eso que su eco genético suena tan diferente de las personas que viven en Egipto hoy. Durante siglos, los misterios de Egipto fueron desenterrados con palas y cinceles. Pero la excavación más reveladora ocurrió dentro de un laboratorio. En 2017, un equipo liderado por alemán logró lo que alguna vez se pensó imposible. Desde un sitio de entierro tranquilo en el Medio Egipto, sacaron el ADN de los restos humanos de más de 2000 años. 90 individuos, preservados no solo en envolturas, sino en la historia misma. El lugar era Abusir el Melek, una necrópolis establecida para milenios. Agricultores. Sacerdotes. Soldados. Gente común. No regalía. No las élites. Sin embargo, sus cuerpos sostenían algo que los monumentos nunca pudieron, una firma genética intacta por la especulación. El ADN que recuperaron se extendió en 3 grandes épocas, el crepúsculo del Nuevo Reino, el gobierno extranjero de los Ptolemíes y la vasta maquinaria del Imperio Romano. 13 siglos de vida egipcia, comprimidos en un registro molecular. Y lo que mostró ese registro fue sorprendente. Estos antiguos egipcios compartieron hilos genéticos con personas del Levante, de Anatolia y de Europa neolítica. Sus afinidades más cercanas apuntaban al norte y al este, no profundamente en el interior africano, sino a través de desiertos y mares. No fue ausencia. Los marcadores subsaharianos estaban allí, medibles, reales. Pero formaron solo una fracción del genoma. Entre 6 y 15%.
como un susurro dentro de una voz más grande. El equipo comparó este perfil con el de los egipcios modernos. Y algo había cambiado. Las muestras modernas llevaban un promedio de 8% más de ascendencia del África subsahariana. Un cambio innegable. No es una transformación, pero un giro en la corriente. Las implicaciones no eran políticas. Eran históricos. Porque ese aumento del 8% no llegó lentamente en el curso de las dinastías. Apareció después del último capítulo antiguo de Egipto, después de que los faraones se habían ido, los templos abandonados y las banderas extranjeras saludaron del delta a las Tebas. El ADN había hablado. Y lo que dijo fue esto: durante más de 1000 años, la población de Abusir el Melek se mantuvo notablemente estable. A pesar de las invasiones, ocupaciones y burocracias importadas, la fundación genética celebró. La conquista no siempre significaba reemplazo. Estos no eran valores atípicos. Sus linajes pertenecían a los principales haplogrupos, J y E1b1b, todavía se encuentran hoy en el Medio Oriente, el norte de África y las partes del Cuerno. ¿Pero qué cambió? ¿Qué podría haber rediseñado el mapa genético de Egipto tan dramáticamente en solo 2000 años? La respuesta se encuentra en el próximo capítulo de Movimiento, de migraciones, conquistas y sombras transportadas en el viento. Siglos aprobados. Los templos se derrumbaron. Los nuevos imperios tallaron sus nombres sobre las ruinas de los viejos. Pero Egipto no desapareció, se transformó. Después de que los últimos ecos del águila romana se desvanecieron, una nueva marea barrió la tierra. No vino con carros, sino con lenguas, textos y fe. Los ejércitos árabes trajeron el Islam a Egipto en el siglo VII. Pero lo que siguió no fue una mera conquista militar. Era una ola de lenguaje, cultura y, con el tiempo, genes. El ADN egipcio moderno lleva la huella de esta transición. El cambio más claro es sutil pero medible, un componente de África subsahariana en crecimiento, ausente en tales niveles en el genoma antiguo. Este no fue un evento singular. Fue una acumulación. Caravanas que cruzan el Sáhara. Los comerciantes navegan por el Nilo. Los migrantes de Sudán y más allá, se llevaron hacia el norte por promesa o capturados en cadenas. Los historiadores estiman que entre 6 y 7 millones de africanos fueron trasladados a través de rutas de esclavos transsaharan al norte de África en un lapso de 1.250 años. Egipto se paró como conducto y destino. Pero esta afluencia no borró el pasado. Se colocó sobre él. Los egipcios modernos aún llevan los mismos marcadores paternos vistos en las momias antiguas, los haplogrupos de E1b1b y J siguen siendo comunes. Sin embargo, los linajes mitocondriales muestran que la presencia africana se fortalece con el tiempo, particularmente aquellos de clados L0 a L4. Un estudio rastreó este cambio dentro de los últimos 2 milenios. Otro lo estrechó aún más, colocando un pulso genético hace unos 700 años. No se alineó con el colapso faraónico, sino con el aumento del comercio, el conflicto y la movilidad social. Centros urbanos como el Cairo se convirtieron en macetas. En oasis como el Ayés, las comunidades aisladas conservaron altas señales africanas. Mientras tanto, los coptos en el Alto Egipto mantuvieron un grupo distinto, haciéndose eco de los linajes más antiguos con menos mezcla. Esta diversidad genética no refleja la fragmentación, sino la riqueza. Egipto ya no era simplemente una encrucijada. Se había convertido en un embalse, donde la antigua ascendencia de Anatolia, los rastros levantinos y las profundas raíces africanas existían uno al lado del otro en el mismo genoma. Y mientras los extraños gobernaban de las capitales distantes, la gente a lo largo del Nilo continuó su propia historia. A través del matrimonio, la migración y la memoria, reescribieron el mapa genético de la tierra que llamaron hogar. Sin embargo, incluso aquí, el pasado no había desaparecido. Se había adaptado, encorvado en las mismas personas que todavía caminaban el mismo polvo,
bebían el mismo río y enterraban a sus muertos debajo de las mismas estrellas. Cuando los antiguos gobernantes fueron enterrados, fueron sellados no solo en piedra, sino en silencio. Sus nombres soportaron, sus monumentos se aliviaron, pero sus verdaderos orígenes permanecieron oscurecidos. Hasta que la ciencia retiró la ropa. Entre los casos más reveladores se encontraba el de Rameses III, uno de los últimos grandes faraones. Venerado como un guerrero, defendió a Egipto contra invasiones de los pueblos del mar. Sin embargo, dentro de sus huesos yacía un giro. Su ADN y rastreado hasta el haplogrupo E1b1a, un linaje ahora más común en África Occidental y Central. Un eco genético muy alejado de las afinidades mediterráneas orientales observadas en la población antigua general. Y él no estaba solo. Otra momia real, etiquetada como hombre desconocido, que se cree que es su hijo, el Panteo, el príncipe deshonrado, cubrió el mismo haplotipo. Padre e hijo, unidos en sangre y traición. En otra parte de las tumbas reales, otra familia susurró a través de los genomas. La línea de Akenatón. Tutankamón. El chico rey. El ícono del esplendor egipcio. Su haplogrupo paternal. R1b. Una rama generalizada hoy en Europa. Este no era el linaje de Rameses. Ni los haplogroups observados en Abusir el Melek. Esto era algo diferente, se aferró no solo a Tutankamón, sino también a su probable padre Akenatón y al abuelo Amenhotep III. La misma dinastía, pero enraizada en un hilo genético distinto. Las reinas también tenían complejidad. Tille, matriarca de la década de 18 años, el haplogrupo mitocondrial K se afilaba por su esposo Yuya y su nuera Tuya. Estos linajes maternos todavía se encuentran en Eurasia hoy, desde el Levante hasta Europa Central. En otra tumba, desde un momento diferente, un alto funcionario llamado Djeutinak contó otra historia. Su cabeza preservada, recuperada del Reino Medio, la Alta Egipto de Egipto, llevaba a mtDNA-U5b2b5, uno de los linajes maternos más antiguos jamás registrados. Una rama que una vez se movió con cazadores de hielo, cazadores-recolectores. Y en la cripta ahora llamado la tumba de los dos hermanos, una revelación final, dos hombres de élite, enterrados uno al lado del otro, honrado como pariente. Pero sus cromosomas y no coincidieron. Uno tenía ascendencia materna M1A1, africano de origen. Sin embargo, sus líneas de padre divergieron. ¿Su relación? Medios hermanos. Misma madre. Diferentes padres. Orígenes diferentes. Una tumba. Lo que emerge no es el caos, sino la convergencia. Egipto faraónico, incluso en su forma más rígida jerárquicamente, nunca fue genéticamente uniforme. Sus casas reales pueden haberse casado, pero sus linajes abarcaron continentes. R1b. E1b1a. G2a. KHM1. U5. Estos no son solo códigos. Son las sombras de migración, conquista, diplomacia y secreto. Incluso en la muerte, los faraones mantuvieron sus misterios. Pero el genoma no mantiene secretos. Recuerda cada unión, cada cruce, cada hilo ancestral se detuvo desde lejos, y unidos bajo el dorado suene del Nilo. El poder deja muchos tipos de evidencia, monumentos, oro, nombres tallados en piedra. Pero algunos legados se encuentran más profundos. No escrito. No hablado. Codificado. Cuando los investigadores comenzaron a probar los restos de la clase dominante de Egipto, los resultados revelaron una historia mucho más compleja que los mitos transmitidos a través de las dinastías. Comience con Rameses III, el último gran faraón guerrero. Su ADN reveló un linaje paterno conocido hoy como E1b1a. Un haplogrupo ahora se encuentra con mayor frecuencia en África Occidental y Central. Fue inesperado. No porque no perteneciera, sino porque destrozó las suposiciones de quien se paró sobre el trono.
Su probable hijo, el misterioso hombre desconocido, llevaba el mismo linaje. Su parentesco genético confirmó una dinastía atada no solo por la sangre, sino por la herencia codificada en los cromosomas. En otros lugares, otra familia real le contó una historia diferente. Tutankamón. Akenatón. Amenhotep III. Su ADN pertenecía a R1b, comúnmente encontrado en Europa. El Egipto moderno todavía lleva este linaje, pero en la antigüedad, su presencia en el corazón del linaje real se sorprendió a muchos. Las madres reinas agregaron otra capa. Tille, esposa de Amenhotep III, llevaba haplogrupo mitocondrial K, conectado a regiones del cercano oriente. Yuya y Tuya, sus suegros, rastreados hasta K y G2A, ambos presentes en el Egipto moderno y compartidos con las poblaciones eurasiáticas. Luego estaba Djeutinact, un gobernador provincial del Reino Medio. Su ADN-MT fue U5B2B5, un antiguo haplogrupo europeo visto en poblaciones neolíticas. No es un rey. No es un extranjero. Un noble egipcio cuya línea materna llegó hacia el oeste hacia la Europa prehistórica. En el Medio Egipto, dos hombres de alto estatus fueron enterrados uno al lado del otro, Naktank y Knumnakt. Las inscripciones los llamaron hermanos. El ADN dijo otra verdad, compartieron una madre, pero no un padre. Su haplogrupo materno, M1A1, era claramente africano, que se originó probablemente en el noreste del continente. Y de Tebas, Takabuti, una mujer de élite de la 25ª dinastía, ofreció otra perspectiva. Su ADN mitocondrial reveló H4A1, una rama dentro de un haplogrupo común en Europa y el cercano Oriente. Cada linaje agregó un nuevo hilo al tapiz genético de Egipto. Cada momia, una vez velada en el lino, se convirtió en una ventana en migraciones olvidadas y redes familiares que se extienden mucho más allá del Nilo. Lo que emerge no es contradicción, sino claridad. La élite no era genéticamente uniforme. Sus ancestros reflejaron una tierra en un diálogo constante con sus vecinos. El comercio, la diplomacia, el matrimonio y la conquista habían dado forma incluso a las líneas de sangre más privilegiadas. Y si los faraones eran genéticamente diversos, entonces ¿qué dijo eso sobre las personas que gobernaron? Egipto nunca fue una gente, un genoma o una historia. Desde el delta hasta la primera catarata, la tierra se extendió en más de 1000 kilómetros, cada región formada por sus propias corrientes de historia, comercio y migración. En el norte, el delta se abrió al Mediterráneo. Los puertos llenos de actividad, comerciantes de Chipre, Creta y Fenicia atracados bajo las velas. Los estudios genéticos de esta región muestran mayores concentraciones de haplogrupos J y R1b, linajes comunes a través de Levante, Anatolia y el sur de Europa. Al sur, más allá de Luxor, el paisaje genético cambió. Los egipcios superiores llevaban una frecuencia más alta de E1B1B1A, particularmente el subclade conocido como M78. Este linaje tiene raíces profundas en el noreste de África y refleja la antigua continuidad con los pueblos del Valle del Nilo. Pero la geografía por sí sola no definió estos patrones. El aislamiento conservaba algunos linajes. La mezcla creó a otros. En el desierto occidental, en el Ayes Oasis, apareció una señal diferente. Las muestras modernas mostraron una proporción elevada de ascendencia subsahariana, más de 11% más alta que las poblaciones cercanas del Valle del Nilo. Esto no fue aleatorio. La comunidad de Oasis había permanecido relativamente pequeña, contenida demográficamente y genéticamente distintiva. El Sigua Oasis contó otra historia. Su población bereber llevaba haplogrupos mitocondriales U5 y U6, linajes europeos y del norte de África del Norte observados en restos paleolíticos y neolíticos. Aquí, el pasado permaneció en silencio, aislado de ondas posteriores de mezcla. Luego estaban los coptos. Las comunidades cristianas coptas,
particularmente aquellas en el Alto Egipto y Sudán, mantuvieron un perfil genéticamente más cerca de las poblaciones antiguas. Su ADN autosómico reveló una fuerte continuidad con la ascendencia del noreste de África y el cercano Oriente, con niveles más bajos de flujo genético más reciente de Arabia o África subsahariana. Formaron un grupo único, genéticamente distinto pero profundamente egipcio. Un remanente vivo de la estructura genética preislámica del país, conformada por siglos de cohesión cultural y matrimonios mixtos relativamente limitados con poblaciones circundantes. A nivel molecular, Egipto nunca fue homogéneo. En cambio, su población fue un reflejo del contraste ambiental, el movimiento histórico y los diferentes grados a los que cada región absorbió, o resistió, las olas que pasaron. Unas Tulos Clains del Valle de Nail revelaron un doble gradiente, la ascendencia euroasiática que desciende del Mediterráneo hacia el sur y la ascendencia africana que se eleva desde Sudán hacia el norte. En su intersección se encontraba Egipto, una zona híbrida de complejidad antigua. Esto no fue fragmentación. Fue fluidez. Cada región codificó una combinación única de influencias, pero todo permaneció atado a la identidad del Nilo. Hablar de ADN egipcio no es describir un solo plan genético, sino más bien un espectro, formado por el tiempo, la topografía y las matemáticas tranquilas de las generaciones. ¿Qué define a un pueblo? ¿Es geografía? ¿Idioma? ¿Tono de piel? ¿O es el registro invisible que pasó de un padre a otro, remodelado en silencio durante las generaciones? En el caso de Egipto, esa pregunta resiste respuestas fáciles. Ningún haplogrupo, ningún linaje exclusivo, puede reclamarse como una bandera genética para esta civilización. Los datos nos dicen esto claramente. Egipto nunca fue un monocultivo, no biológicamente, no culturalmente, no históricamente. Durante miles de años, la población cambió, pero no caóticamente. Patrones permanecieron, incluso cuando las influencias iban y venían. Algunos linajes persistieron del Neolítico. Otros llegaron con comerciantes, escribas o soldados. La suma no era el caos, sino coherencia. Las muestras antiguas muestran una continuidad sorprendente a través de las dinastías, incluso bajo un gobierno extranjero. Las ocupaciones romanas, persas y griegas dejaron impresiones genéticas débiles, pero no anularon lo que vino antes. Incluso ante la conquista, la población local perduró, no solo en nombre, sino en estructura. Sin embargo, Egipto moderno se ve diferente. Su genoma refleja la mezcla posterior, capas de interacción con regiones subsaharianas, Arabia y más allá. Estos cambios no borraron el pasado. Se construyeron sobre él. La fundación permaneció, pero la arquitectura evolucionó. Entonces, cuando los científicos intentan definir el ADN egipcio, deben lidiar con algo esquivo. Egipto siempre fue un receptor de mundos, un buque de movimiento, no aislamiento. Su perfil genético refleja este papel, parte africana, parte asiática, parte mediterránea. No diluido. No roto. Pero enriquecido por la complejidad. La noción de un origen puro, de un pueblo intacto por la influencia externa, no solo es falsa. Deshonra la esencia misma de lo que hizo poderoso a Egipto. Proscó porque se conectó. Porque absorbió, transformó y redefinió las identidades que encontró. En este sentido, el genoma egipcio no es una reliquia. Es un espejo, reflejando la idea de que las civilizaciones no nacen de la igualdad, sino de la alquimia de la diversidad que se hizo estable con el tiempo. La genética no puede asignar propiedad cultural. Pero puede desafiar las mitologías de la pureza. Puede descubrir la continuidad donde asumimos el reemplazo. Y puede recordarnos que la identidad no es fija, se vive, generación por generación. Al final, el ADN egipcio no es una firma. Es un espectro. Y dentro de ese espectro se encuentra la verdad de una civilización que nunca dejó de adaptarse, nunca dejó de evolucionar y nunca dejó de ser Egipto. A veces, el pasado no susurra. Se devuelve la mirada.
No de monumentos. No de manuscritos. Pero de la secuencia se acurrucaron dentro de cada celda, esperando ser leída. Durante siglos, tratamos de entender a Egipto por lo que construyó. Pero quizás su mayor monumento era invisible, sus personas, formadas por corrientes de ascendencia tan vasta y profunda como el Nilo mismo. Este viaje a través del genoma no ha revelado ningún origen único, ni línea ininterrumpida, ni tribu aislada. En cambio, hemos visto un archivo vivo, tejido por la migración, la adaptación y la memoria. Es tentador buscar respuestas simples. Preguntar, ¿eran africanos? ¿Fueron levantino? ¿Fueron europeos? Pero estas son las preguntas incorrectas. Egipto era todo esto. Y más. Era una tierra donde las líneas se borraron, donde se cruzaron las fronteras mucho antes de que se dibujaran. Su grandeza no provino de resistir el cambio, sino de integrarlo, sin perder su núcleo. La evidencia genética no se divide. Se une. Nos muestra que la historia no se trata de pureza, sino continuidad. Esa identidad no está tallada en piedra, está codificada, reorganizada y fallida. Y, sin embargo, lo que hace que el ADN egipcio sea tan especial no es solo de dónde vino. Es en lo que se convirtió. Un mapa vivo de conexión humana. Prueba de que las civilizaciones no perduran por aislamiento, sino por la resiliencia en la diversidad. Entonces, si alguna vez te has preguntado qué podrían haber llevado tus antepasados. Si alguna vez te has sentido atraído por ese río, esa arena, esa historia. Quizás el hilo no sea tan distante como parece. Porque de alguna manera, Egipto vive en todos nosotros. En los huesos de nuestra curiosidad. En la sangre de nuestros orígenes compartidos. Y ahora, vive en el genoma, una verdad que ya no podemos ignorar, y ya no negar. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si esto cambió la forma en que piensas sobre la ascendencia, la civilización o tú mismo, tú escribe más historias escritas en el lenguaje del ADN. Y comparta esto con alguien que todavía cree que la historia es en blanco y negro. Porque Egipto nunca lo fue. Y tampoco somos nosotros.